Bienvenidos, gracias por su participación y su puntualidad. Iniciamos la sesión del Colegio de Cirugía Pediátrica de Quintana Roo, aquí de México. Les agradecemos su participación y agradecemos hoy al doctor Salvador Cuevas. Él es urólogo pediatra, jefe de servicio de urología pediátrica de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Seguro Social, que es un servicio de salud del Estado en la Ciudad de México, que es un centro de concentración. Y nos va a hablar sobre el tema de reflujo vesicoureteral, actualidades en su manejo y diagnóstico. Doctor Salvador, muchísimas gracias, bienvenido y le agradecemos su amabilidad de vertir todos estos conocimientos para todos, muy amables. Y también, perdón, les recordamos que cualquier duda que tengan, por favor, por el chat para podérselas hacer llegar al ponente, y les pedimos de favor, aunque de parte del sistema está bloqueado su micrófono, e igual también si gustan bloquear el video para no saturar la red. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Bienvenidos. Empezamos, doctor Salvador, por favor, le agradezco. Bien, antes que nada quiero agradecer la oportunidad de estar en estos momentos compartiendo un poquito de conocimiento que ojalá contribuya para que cuando enfrentemos este tipo de pacientes podamos tener un poquito más de herramientas para darles una buena resolución, tanto al paciente en primer lugar como a los padres. Y lógicamente también agradezco inmensamente al doctor Jorge, perdón, al doctor Julián Sánchez. La realidad es que es un honor estar aquí también con todos ustedes por parte del Colegio de Quintana Roo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente cuestionado, es muy amplio, tiene muchas aristas, hay que abordar muchos detalles. En esta ocasión, justamente, me pidieron que tratáramos de abordar cuáles son las actualidades en su manejo, que en general no ha cambiado mucho. Hay algunos pequeños detalles que vamos a mencionar. Y lógicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo en este caso en Centro Médico La Raza? Es una unidad de alta especialidad, en donde, bueno, a veces tenemos oportunidad de ver lo que jamás pensamos que íbamos a ver, y lógicamente también tenemos la oportunidad de dar diferentes abordajes, diferentes manejos. Ojalá sea de su agrado, estoy abierto a todas las preguntas, estoy también para aprender de todos ustedes. Sé que hay gente con muchísima calidad también en los diferentes estados, en este caso de Quintana Roo, y todos los invitados con los cuales estamos compartiendo el día de hoy. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Hablando ya justamente de manejo, o sea, no pretendo darles una clase de reflujo vesicoureteral en cuanto a incidencia, en cuanto a prevalencia, en cuanto a predominio en sexo, en cuanto a anatomía, clasificaciones internacionales, porque creo que nos podríamos llevar aquí más de 3 o 4 horas y no terminaríamos, tratando justamente de enfocar un poquito el tema ya a directamente lo que estamos haciendo para tratar a estos pacientes. Bueno, pues a quién debemos de operar, pues ya lo vemos ahí. Básicamente aquellos que demostramos en todo el protocolo de estudio, en todo el abordaje, el diagnóstico y el seguimiento, nefropatía cicatricial, lógicamente nefropatía por reflujo y nefropatía hipertensiva. Estos tres términos se los quise poner porque definitivamente esto nos hace caer en la cuenta de que el reflujo es una enfermedad que si no la detectamos a tiempo, no la abordamos correctamente y no la tratamos también en forma adecuada, pues desafortunadamente sí tiene consecuencias muy importantes para nuestra población infantil. Sabemos que para poder demostrar esto, pues tenemos que abordar al paciente y a la familia en forma integral, haciendo lógicamente toda su historia clínica correcta, extensa, su exploración física de pies a cabeza, abordando justamente todos los diferentes factores que pueden agravar o presentarse alrededor de un reflujo vesicoureteral, hacer todas las pruebas bioquímicas y las pruebas de gabinete que al final nos pueden ayudar a estadificar, a diagnosticar y a saber qué es lo que vamos a tratar. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido creo que no hay duda, todos tenemos este consenso, ¿de acuerdo? Este consenso que además lógicamente viene a nivel europeo, a nivel estadounidense, y que de ahí aterrizamos justamente los lineamientos que también seguimos en nuestro México y en este caso en Centro Médico La Raza.
Sabemos todos que las indicaciones quirúrgicas, en general, creo que para todos nosotros son claras. Aquel niño, independientemente de la edad, ya sé que la Asociación Americana de Urología, igual que la europea, a veces nos hacen la separación en niños menores de un año, en niños mayores de un año, en niños con hidronefrosis prenatal, en niños que tienen también, lógicamente, reflujo con ureteros o sistema urinario superior dilatados. Pero en general, si nosotros tratamos de resumir, seguimos viendo que las indicaciones absolutas para tener o tomar una decisión de tipo quirúrgico son que tengan datos de infección de tracto urinario recurrentes. Puede ser que algunos de ellos también tengan datos de pielonefritis. Pueden ser que tenga y que demostremos a través de un gamagrama que el estándar de oro es DMCA, ¿de acuerdo? Una lesión renal progresiva con cicatrices renales, falla al tratamiento médico, aquellos niños que apenas terminan de tomar el esquema de profilaxis o el esquema terapéutico, pasan pocos días y nuevamente tienen síntomas urinarios, ¿de acuerdo? Todo el tiempo están infectados, que tienen reflujo, aquí les puse 3, 4 y 5. Y les pongo también, lógicamente, con letras rojas y con signos de interrogación y les pongo y los de bajo grado, porque estoy seguro que todos ustedes, al igual que un servidor, hemos tenido esos casos que anteriormente en la literatura nos decían que no teníamos que ponerles tanta atención, como niñas o niños, varoncitos que tuvieran un reflujo grado 1, un reflujo grado 2, nos decían 50% de grado 3 no van a ser quirúrgicos. Y sabíamos que la gran mayoría de ellos, y así sucede, se iban a curar, iba a remitir estos reflujos de bajo grado con el simple hecho de crecer y madurar, por, valga la redundancia, la maduración de mecanismos antirreflujo. Pero resulta que ya cuando uno está adentrado en estos temas, nos damos cuenta de que hay niños de diferentes edades que a pesar de que tienen reflujos de bajo grado, pueden llegar a presentar efectivamente todo lo que anteriormente mencioné, es decir, infecciones de vías urinarias, fiebre sin causa aparente, que les hacemos justamente el seguimiento y tenemos el cistograma positivo para reflujo de bajo grado, que tenemos además, lógicamente, exámenes generales de orina y cultivos positivos, correctamente tomados, con más de 100,000 unidades formadoras de colonias, que además, lógicamente, también tienen datos de respuesta inflamatoria sistémica, que tienen traducción en la biometría hemática, que empiezan a tener alteraciones también hipertensivas, que empiezan a tener alteraciones en la química y en la bioquímica completa a nivel de pruebas de funcionamiento renal, que presentan falla para crecer, que presentan falta de medro y que presentan alteraciones a diferentes niveles. Algunos de ellos, a su vez, todavía más alarmante, tienen riñones únicos, ya sea por nacimiento o por agenesia renal contralateral, o también tienen riñones únicos trasplantados. Y lógicamente, aquellos otros también que ya tienen 10, 11, 12, 13, 15 años, siguen teniendo reflujos de bajo grado, pero no han resuelto a pesar de que ya pasó en la etapa para maduración antirreflujo. Entonces, en ese sentido, bueno, tenemos claro que todas estas serían indicaciones quirúrgicas si llega con nosotros a nuestro hospital o a nuestra consulta privada un paciente con estas características. Ahí están las imágenes, ojalá que todos nos llegaran como estas imágenes que les puse, ¿no? Grandes reflujos, grado 3, 4, bilateral, con ureterocele como la que tenemos aquí en medio, pero la realidad es que desafortunadamente pues no siempre nos llegan así, ¿no? Ahora, sabemos lógicamente que ya que esta es una de las cosas nuevas, ellos enfatizan muchísimo, tanto europeos como americanos, los modelos para valorar reflujo vesicoureteral. Y bueno, todos ustedes y yo sabemos, afortunadamente nosotros sí contamos en el hospital con este tipo de herramientas. Sé que no en todos los centros hospitalarios los tienen, pero en la medida de lo posible, cuando tengan acceso a ellos, utilícenlos. Vemos justamente con letras en rojo que aquí tenemos un cistogamagrama
¿De acuerdo? Pues lógicamente tiene también una alta sensibilidad, una alta especificidad para diagnosticar reflujo. Vemos en letras negras también un gamagrama renal, en donde, bueno, podemos ver justamente en la fase secuencial, de acuerdo de eliminación, cómo tenemos varios eventos, como aquí podemos ver reflujo, nuevamente reflujo, y además justamente lo podemos ver en las gráficas que tienen ustedes también en forma paralela, ¿no? Entonces, tenemos estos modelos, utilícenlos lógicamente, traten de tener acceso a ellos. En general sé que no son tan económicos, más o menos en la Ciudad de México estamos teniendo un costo de gamagrama renal aproximadamente de entre 7,500 pesos y 17,500 pesos, dependiendo de en qué hospital privado manden a hacer un gamagrama de este tipo. En el IMSS, afortunadamente, contamos con departamento de medicina nuclear y con gente bastante buena para realizar este tipo de estudios. Hay también, lógicamente, no se olviden, justamente complementando el tema, una clasificación de Goldrich para cicatrices renales. En ese sentido, bueno, sabemos justamente que nos va dando las áreas de cicatrización, como vemos, tipo 1 al tipo 4, dependiendo de cuántas áreas tengamos afectados, justamente es otro modelo, otro indicador, otra herramienta que nos va a ayudar a complementar y que nos va a decir de alguna manera si tenemos que correr, si tenemos que hacer alguna maniobra mucho más agresiva como cirugía de, de la índole que ustedes gusten y dominen, o si podemos darle tratamiento conservador y podemos esperar. Otro de los modelos para valorar reflujo justamente se menciona en la literatura, nosotros habitualmente en el Centro Médico La Raza no lo utilizamos, es la uroresonancia. Se dice que tiene una sensibilidad y especificidad muy parecida justamente también a la gammagrafía, de acuerdo a y bueno, desafortunadamente los altos costos, el bajo presupuesto en muchas ocasiones no es factible utilizarlo. No olvidemos lo que aprendimos cuando estábamos justamente en las ramas básicas, el ultrasonido renal y de vías urinarias para ver morfología renal, para ver justamente también sistema urinario superior, inferior, características anormales o no, siguen siendo muy valiosos para complementar esto. Y finalmente también, o sea, aquí está el uretrocistograma miccional, nos permite justamente, uno, tener un método estandarizado a nivel internacional, sabemos ya los grados de reflujo que tenemos, aquí les pongo los 5 modelos, ¿de acuerdo? Y nos permite también justamente con los demás hallazgos que vamos teniendo, tomar decisiones. Ahora llegamos justamente al tema que en esta ocasión nos pidieron platicar con ustedes, a la carnita del asunto, en donde hay opciones de tratamiento. Es importante que, sobre todo a los urólogos jóvenes, recién egresados, a los cirujanos pediatras que están también en contacto con pacientes con padecimientos urológicos y a nuestros residentes, les enseñemos justamente que hay diferentes opciones. A los papás les gusta, a los familiares de los pacientes les gusta que nosotros les mostremos todas las opciones, que les digamos cuáles son los pros y los contras de cada una de ellas, cuáles son los costos, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, para que con información real y objetiva puedan tener también ellos opciones a tomar alguna decisión junto con su médico. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos, bueno, que para los casos que responden, para los casos que no tienen infecciones de vías urinarias, para los casos que no se ve afectado justamente el crecimiento y el desarrollo, que los exámenes generales de orina, los cultivos salen sin desarrollo bacteriano, que no hay proteinuria, que no hay hipertensión, que no hay incremento en la creatinina, que todas las pruebas que ustedes y yo sabemos que se tienen que hacer están prácticamente normales. A ellos, ¿de acuerdo? Les podemos ofertar tratamiento médico. Pero aquellos que no tienen estas características y que además sí presentan todas las muestras de deterioro que ya mencionamos en las diapositivas anteriores, pues lógicamente hay que tomar a veces decisiones como puede ser cirugía tradicional, como puede ser también manejo laparoscópico
y como puede ser también, lógicamente, endourología en este caso, con materiales de abultamiento tisular, en este caso, Macroplastic y Bantris. ¿Ok? Entonces, empezando por cada uno de ellos, les voy a tratar de mostrar. Ustedes y yo sabemos que técnicas quirúrgicas tradicionales, laparoscópicas, hay muchísimas. ¿Cuáles son las que tienen que utilizar? Bueno, definitivamente creo que yo soy partidario de que el cirujano ponga al servicio del paciente la técnica que domine. No tienen que saberse todas. Con que ustedes sepan justamente una o dos, aquellas que nos ayuden a solventar todas las posibles variantes anatómicas que podemos encontrar al atender a un paciente con reflujo, bueno, pues seguramente tendré producto de esa evaluación con el ultrasonido, con el cistograma, con el gamagrama, de ver si se trata de un uretero que no está dilatado o si está dilatado, en qué dimensión lo está, si voy a requerir hacer, por ejemplo, una técnica endoscópica, si evidentemente voy a tener que pensar en un reimplante intravesical, extravesical o mixto, si voy a tener que remodelar el uretero, porque en ocasiones son ureteros que parecen intestinos, que lógicamente va a ser imposible. Si yo quiero reimplantarlo, no lo voy a poder hacer si no le hago antes una técnica de reducción, la que ustedes gusten, ¿de acuerdo? Starr, Kalczynski, Hendren, la que dominen, pero dependiendo de eso justamente puedo escoger cualquiera de estas técnicas. Hay otros como los extravesicales, ¿de acuerdo? Ninguno es criticable, el que domine el cirujano. Les voy a mostrar a continuación lo que nosotros hacemos en Centro Médico La Raza. En su gran mayoría, justamente, tratamos de hacer Cohen y Lich-Gregoire. En el caso de Cohen, todos sabemos que tiene el principio, es lógicamente una técnica que tenemos que hacerla justamente abriendo la vejiga. A veces eso es lo que les da un poquito más de días de estancia, un poquito más de sangrado, un poquito más de dolor, ¿de acuerdo? Eleva los costos. Entonces tienen que tomar en cuenta todo esto. Nos permite justamente, sí, tener una gran certeza, más del 98% en manos expertas, de que se resuelva cualquier tipo de reflujo, desde los reflujos de bajo grado hasta los reflujos de alto grado. Hablando sobre todo de aquellos que también tenemos que remodelar el uretero, efectivamente lo podemos hacer perfectamente bien con esta técnica. El principio ya lo conocen, es igual que todos, crear un túnel submucoso, en este caso es transtrigonal, atravesamos de un lado al otro el uretero, haciendo y ampliando el túnel submucoso, por lo menos de tres veces en relación al diámetro transverso del uréter. Si se puede, idealmente 5 o más, estaría perfecto. Tenemos que cuidar algunos detalles, como en el momento en donde yo decido justamente desprenderlo primero del detrusor y posteriormente hacer el túnel submucoso, tengo que ubicarlo de tal manera que no lo vaya a dejar yo angulado o estenosado. ¿De acuerdo? A continuación les voy a mostrar justamente también uno de los videos que tenemos nosotros, en donde estamos haciendo ahí la apertura de la vejiga, ¿de acuerdo? Con el cauterio. Tratamos de limitar y de cuidar justamente el sangrado permisivo en el caso de los niños. Estamos también ahí refiriendo el plato ureteral. Siempre hay que tratar de respetarlo cuando esto sea posible. A veces hay que recortar el uretero cuando se tiene que remodelar, ¿de acuerdo? Cuando tiene muchos rizos para tratar de rectificarlo. Pero cuando es posible, lógicamente, lo podemos respetar. Ahí vemos justamente que estamos traccionando en este momento aquí arriba. Tenemos el silastic o la sonda con las sedas amarradas justamente al uretero. Estamos haciendo aquí el túnel submucoso, como pueden ver ya en la pared contralateral. Y aquí ya lo pasamos del otro lado, miren, para tratar de aumentar justamente este túnel. Vamos a proceder a colocar el catéter doble J para garantizar justamente que no se vaya a obstruir. Procedemos justamente a fijarlo, algunos puntos en el detrusor y finalmente otros a la mucosa y procedemos finalmente a cerrar la vejiga. Aquí tenemos también justamente otro de los reimplantes que hacemos en Centro Médico La Raza. Justamente aquí sí tenemos que tomar en cuenta el tamaño del uréter para que lo podamos desarrollar. No es que no se pueda remodelar el uretero, pero tendríamos que hacer justamente una variante que se llama Lich modificado,
en donde hay que desinsertar el uretero, que no es la técnica clásica. Tendríamos que remodelar el uretero y posteriormente, una vez remodelado, entonces volverlo a insertar y respetando los principios que todos nosotros ya conocemos, con un túnel submucoso 3 a 5, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lógicamente, cuando podemos hacer esta técnica, la realidad es que es sumamente noble. Como ustedes pueden ver, nuevamente aumentamos el túnel submucoso, hacemos la detrusotomía, la detrusorrafia, perdón, tratando de respetar justamente hasta la mucosa, hacerla protruir sin puncionarla, y no porque no podamos reparar o porque si la puncionamos no se pueda llevar a cabo o que tenemos que modificar el reimplante, no es necesario. Hay que aprender a repararla, colocamos un mosquito en el sitio donde puncionamos que está saliendo la orina a nivel de la mucosa, y con un Vicryl 5 ceros o 6 ceros montado en un mosquito por la colita del Vicryl, podemos hacer un punto simple y con eso justamente, ¿de acuerdo? Un nudo simple para que deje de fugar y podemos proseguir con el reimplante. Les voy a mostrar a continuación justamente ahora, traté de conseguir un video, la verdad es que no lo encontré, tenemos una zona de urología pediátrica cerrada por el COVID y ahí teníamos una gran colección de videos, pero sí conseguí fotos que son muy claras. Aquí tenemos referida la vejiga, tratamos de hacer abordajes pequeños, no es criticable tampoco si ustedes hacen un abordaje con un abordaje tipo fan steel, ¿de acuerdo? Amplio, tampoco es criticable. Que ustedes manejen bien su vejiga en la cara lateral, que se cercioren de cómo va a quedar recostado el uretero una vez que terminen su reimplante, para que también no vayan a tener un mal sabor de boca porque se estenosó. Eso nosotros lo controlamos a todos los reimplantes, inclusive a los que les aplicamos también, por ejemplo, sustancias de abultamiento tisular como Bantris o Macroplastic, o reimplantes laparoscópicos o reimplantes abiertos. Les hacemos siempre justamente un ultrasonido de control y un mes después les hacemos también un cistograma miccional para verificar que el reflujo esté resuelto, pero que además también no hayamos dejado estenosado. Podemos ver aquí justamente después de hacer la etosorrafia, ¿de acuerdo? Hacemos que protruya la mucosa y bueno, lo podemos hacer con un uretero simple o lo podemos hacer con un doble sistema colector. Tampoco es privativo de que si nos encontramos esta variante, pues no podamos hacer este tipo de reimplante, siempre y cuando las características de los ureteros lo permitan. ¿Ok? Y bueno, finalmente aquí vemos ya la línea de sutura en esta parte y terminado el reimplante. Es importante que a estos pacientes desde un principio con técnica estéril les coloquen una sonda, ¿de acuerdo? Porque si no, después se van a estar peleando, van a estar intentando ponerse otro par de guantes, a veces se arriesgan a contaminar el campo estéril, si se les olvidó poner la sonda con técnica estéril desde el inicio de la cirugía. Esto les va a permitir llenar la vejiga y manejar la vejiga a diferentes volúmenes para que puedan lograr justamente esto, que la mucosa protruya perfectamente y cuando ya vean que existe riesgo de que la puncionen, pues lógicamente le saquen un poquito de orina y entonces permitir manejando perfectamente bien la detrusotomía, la detrusorrafia, para poder recostar con toda seguridad el uretero, cerrar la vejiga y evitar incidentes. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros proseguimos, también lógicamente les voy a mostrar una variante de estos mismos reimplantes, en este caso de Leach, laparoscópicos. Aquí podemos ver, se trata de una nena, justamente localizamos, antes lo hacíamos con tijera, como pueden ver en el video, aprendimos que esta técnica pues nos hacía tener un campo que mucho más sangrante, sabemos que justamente la luz se come mucho la luz, la sangre se come mucho la luz, absorbe mucho la luz, de acuerdo en estas variantes laparoscópicas, entonces pues es importante que tengan un campo limpio, que tengan un campo también sin tanto sangrado, eso lo aprendimos. Ya después utilizamos justamente, aquí estamos viendo cómo estamos llegando a la unión uretero-vesical, estamos ya después metiendo justamente el armónico, que nos da solamente vapor de agua.
Hacemos la de tusotomía hasta hacer justamente el mismo efecto que en la variante abierta. Aquí vemos la mucosa perfectamente expuesta, ¿de acuerdo? Donde vamos a recostar el uretero. Y después en el siguiente video que les voy a mostrar, aprendimos lo que todos conocemos como mañas, secretos, sugerencias para ustedes, para que no batallen tanto al tratar de recostar el uréter sobre justamente el túnel submucoso. A veces también utilizábamos bajanudos, como lo pueden ver aquí ustedes. Hacemos justamente esta sutura dependiendo de las características y del tamaño del niño. Puede ser con Vicryl 3 ceros, 4 ceros, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, bueno, pues con eso damos justamente estos puntos. Ya que terminamos de alargar el túnel submucoso, aquí lo vemos, entonces procedemos en algunas ocasiones a reperitonizar. No es necesario que lo hagan en todos los casos, ¿de acuerdo? La realidad es que si no lo hacen tampoco pasa absolutamente nada. Ahora vamos a ver una variante que aprendimos justamente a hacerlo en forma más limpia. Esta variante ya es desde el principio con armónico, ya no utilizamos tijera, localizamos justamente por donde discurre al lado de los vasos ilíacos el uréter, tomamos con una Babcock el uretero, aquí lo podemos ver, para no lesionarlo, no maltratarlo. La paciencia, la calma, el manejo de los tejidos gentil, el que no tengan ustedes sangrado, que vean bien sus estructuras, que identifiquen sus relaciones anatómicas, les va a permitir tener menos complicaciones, menos incidentes. Estamos viendo cómo aquí está la unión uretero-vesical. Lógicamente estamos procediendo a desperitonizar y además vamos a proceder más adelante a hacer justamente el túnel submucoso que nos permita recostar el uretero nuevamente sobre la vejiga. Aprendimos, y estas son las mañas y los tips que les quiero decir, aprendimos que si pasábamos una aguja por la sínfisis del pubis y justo en el sitio, en el ángulo de la vejiga que queríamos exponer para recostar el uretero, aquí vemos cómo estamos regresando la aguja hacia la pared abdominal, la tensamos y miren cómo se nos expone sin tener que estar cargándola, batallando, nada. Vemos justamente aquí está la mucosa protruyendo. Ahora vamos a cargar, ¿de acuerdo? Vamos a cargar el uretero para ya dejarlo recostado sobre toda esta mucosa que tenemos aquí presente. Miren, lo hacemos con cuidado, lo pasamos con la parte roma de la aguja para no picar, no puncionar el uréter. Y procedemos justamente esto, así ya dejar, el uréter va por dentro aquí, justamente. Y entonces nos permite ya nada más proceder a dar los puntos con cuidado de no picar el uretero, ¿de acuerdo? No vayan a sepultar, a pexiar, ¿de acuerdo? Esta porción que debe de quedar por fuera. Miren, aquí se ve en esta parte cómo va el uréter por dentro, cómo le está cargando aquí el Vicryl, y todo lo demás queda recostado por dentro sobre la mucosa vesical. Vemos, damos los puntos, hay que tener paciencia, ¿de acuerdo? Son cavidades a veces un poquito pequeñas, un poquito incómodas. Denle, lógicamente, también posición a su paciente para que todas las asas intestinales vayan hacia la cabeza. Terminamos de hacer justamente todo el túnel submucoso, de alargarlo, una relación 3:1, 5:1, y procedemos también a reperitonizar, aunque les vuelvo a repetir, no es necesario. Ahora, me pidió también el doctor que les hablara justamente de las opciones que tenemos con materiales de abultamiento tisular. Habitualmente se utiliza justamente una clasificación de hidrodistensión dinámica para tratar de establecer qué tipo de uretero tenemos, qué tipo, aquí lo podemos ver, viene desde la H0 hasta la H3. Y bueno, pues nos damos cuenta aquí cuando acercamos el cistoscopio con el fluido continuo de solución fisiológica, pues no se abre, no vemos apertura del meato. En el H1 tenemos solamente una apertura ligera. En el H2, pues lógicamente sí vemos cómo se apertura el uretero, pero lógicamente no vemos la porción extravesical. Mientras que en el grado más importante, sí efectivamente nos permite ver la porción intramural prácticamente aquí adentro del uréter, además de que tiene una gran incompetencia.
Y lógicamente también tenemos que aprender cuando empezamos a utilizar estas técnicas, de acuerdo a estos agentes, que hay un algoritmo para posicionar la aguja cuando vamos a utilizar Bantrix o Macroplastic o de Flux. De acuerdo a la realidad es lo que ustedes quieran. Antes se utilizaba justamente también este teflón, pero vimos por el tamaño de las partículas que había mucho más riesgo de migración a otros tejidos. Entonces, bueno, vemos justamente también la técnica de HIT, ¿de acuerdo? Y la técnica también de Sting. Una nos permite justamente colocar el material, la técnica de HIT, el material dentro del uréter a nivel de la porción intramural. Y otra nos permite hacer justamente una aplicación subureteral, ¿de acuerdo? O un túnel superior, como en el número 4, como lo podemos identificar aquí. Entonces, eso dependerá justamente de que ustedes vayan adquiriendo experiencia, vayan teniendo justamente también cada vez más casos acumulados y irán viendo qué es lo que le funciona más a ustedes, a su paciente en cuanto a seguridad, eficacia y eficiencia. Acabo de utilizar algunas palabras claves. Cuando ustedes leen la literatura acerca de estos agentes, pues les dicen, miren, con esto que les estamos presentando aquí, sobre todo los proveedores, en este caso Bantrix es una marca que maneja una industria, una empresa que se llama Promedon. Y Promedor, lógicamente, así como la que comercializa Macroplastic o de Flux, les va a decir que trajeron la cura milagrosa y maravillosa y fácil y rápida del reflujo vesico-ureteral. Cuando ustedes empiezan a adiestrarse y a adentrarse también en este mundo de la urología pediátrica y sobre todo empiezan a tratar pacientes muy diversos, pacientes con reflujos de alto grado, con patologías intestinales, trastornos de eliminación, vejigas neurogénicas, malformaciones agregadas a otros niveles, empiezan a darse cuenta que esto que nos dicen las empresas de rápido, sencillo, y eficiente, algunas de ellas inclusive dicen que barato, se dan cuenta que no es tan fácil. ¿A qué voy? Pues que lógicamente vamos a ir deshojando la margarita. Ahorita van a entender a qué me refiero. Primero nos dicen que Bantrix lógicamente es un hidrogel, así se ve, de partículas que van inmersas en un transportador, un carrier. La proporción es una partícula de sustancia por transportador 1 a 25. Esto ciertamente les da la característica de la que tenemos aquí, que puede ser extruido, ¿de acuerdo? Puede ser expelido por agujas que habitualmente manejamos, 22 y 23 Gauge. Y bueno, esto lógicamente sí da mucha precisión, no batalla uno para inyectarlos. Esta es la jeringa que se utiliza, ustedes la pueden ver, es como una jeringa de insulina. Esta es la aguja y permite ir inyectando justamente. La aguja es grande, es larga, permite que entre justamente a través del cistoscopio y evidentemente tiene un tamaño de 300 micras aproximadamente. Aquí podemos ver justamente cómo tiene la comparación justamente del teflón, la comparación también del macroplastic, y veíamos que justamente por debajo de 70 micras, 50 micras, era cuando se establecía el riesgo de migración. Migración a hígado, migración a pulmones, migración a cerebro, migración a otros órganos, que era lo que no queríamos. Aparentemente estas son las sustancias que están alcanzando esos rangos deseables de perfección, de que son biocompatibles, de que no migran, de que no irritan, de que no ocasionan inflamación. Les digo aparentemente, ¿de acuerdo? Entonces, con esta introducción parecería muy sencillo y esta lo hace muy atractivo. Acuérdense de esta jeringa y acuérdense de esta aguja. Porque lógicamente también a través de una técnica que es la técnica de Sting, nos permite justamente a través del cistoscopio, uno introduce esta aguja larga, lógicamente lo metemos a través del canal de trabajo del cistoscopio y tratamos de hacer justamente este abultamiento, este efecto que tenemos aquí. La técnica se llama una técnica de Sting, visualizamos el meato ureteral en varias posiciones, a diferentes volúmenes de llenado la vejiga, ¿de acuerdo? Y tratamos de establecer cuánto vamos a depositar de este material. La jeringa trae 1 mililitro, igual que Macroplastic, igual que de Flux. Lógicamente hay que tratar de establecerlo, como dice Sting, todos ellos se pueden poner a las 6 en la carátula del reloj. Tratamos de introducir la aguja 3 a 5 milímetros, perdón,
abultamos, dependiendo que veamos nosotros, eso es a ojo de buen cubero, es manejador dependiente, y lógicamente esto lo que permite es que dependiendo de la experiencia uno va sabiendo que le pongo 0.4, le pongo 0.6, le pongo 0.8, le pongo 1 mililitro. Hay algunos pacientes que inclusive requieren una segunda aplicación, ¿de acuerdo? Hay algunos artículos que hablan de una tercera aplicación, pero hay que ser cautelosos. Lo que les voy a mostrar a continuación es justamente un video que nos dice más o menos que esta técnica, este esquema ayuda, ¿de acuerdo?, a no depositar el material ni tan superficial y tampoco tan profundo, porque si no, pues no tenemos el efecto justamente deseado. Entonces, bueno, aquí ahora a su vez les voy a presentar una cistoscopía de cómo lo hacemos nosotros. No es tan sencillo como se ve en el video, puesto que recuerden que la vejiga tiene movilidad, tiene complianza, entonces ustedes van a ver cómo no es tan sencillo verlo. Tratamos de ser muy claros, ahí está. La aguja tiene un indicador por fuera del cistoscopio que les permite saber hacia dónde va el bisel. Lo visualizamos una vez que ya lo decidimos, puncionamos. Ahorita nos vamos a acercar justo con el cistoscopio para ver dónde quedó puncionado nuestro uretero. Empezamos a hacer pulsión en el émbolo y ahorita van a ver cómo empieza justamente el efecto de expansión subureteral. Aquí lo vamos a ver a continuación, es muy claro, miren, ahí está. Estas partículas cuando se mezclan con las partículas de agua que están en todos los tejidos, a su vez se expanden todavía más y entonces nos dan ese efecto que ustedes van a ver en este momento que vamos a retirar la aguja. Vemos cómo ya quedó coaptado. Tenemos que ver que eyacule el uretero. Tenemos que hacer justamente también, recuerden, un ultrasonido, 24 horas después, y evidentemente ver que no tenga sangrado. Miren, aquí hay un escaso sangrado, muy poquito. Vemos cómo tiene movilidad conservada, sigue eyaculando. Entonces eso nos da una gran certeza de no haberlo dejado estenosado. ¿De acuerdo? Entonces es importante que tomen en cuenta todo esto. A continuación también les voy a poner, nosotros tenemos una serie que ciertamente, a diferencia de, por ejemplo, de Badiola, a diferencia de Boris Chertin, ¿de acuerdo? Es una serie chiquita, pero creo que es una de las más amplias que tenemos justamente aquí. Se llevó este trabajo al Congreso de Monterrey, se presentó los preliminares, y bueno, podemos ver que son 21 casos de unidades ureterales refluyentes, 6 masculinos, 9 femeninos, aquí están las edades. Podemos ver justamente que 9 de ellos eran unilateral, ¿de acuerdo? 6 de ellos eran bilateral, 15 de ellos de estos 21 eran reflujos primarios y lógicamente 6 eran complejos. Y esto lo hace interesante porque la literatura nos dice que es un milagro, que es una respuesta mágica los agentes de abultamiento tisular. Y la realidad es que ahorita se van a ir dando cuenta, aquí vemos nosotros, dice el título no lo pierdan de vista, dice resolución inmediata. Ok, en ese momento les tomamos justamente el cistograma y no había reflujo. En todos. Y entonces uno dice, bueno, verdaderamente es una solución maravillosa. Pero yo quiero ser cauto y lo digo con todo respeto. Si ustedes ponen a cualquier interno, a cualquier residente, no necesariamente de cirugía pediátrica, mucho menos de urología pediátrica, a manipular un uretero, aunque no le inyecten a un agente de abultamiento tisular, nada más por la manipulación y por el edema que podemos ocasionar, si le toman un cistograma miccional de control en ese momento, muchos de ellos no van a tener reflujo. Si además de esto les inyectamos un agente de abultamiento tisular, como en este caso Vantrix, pues pareciera una solución mágica y maravillosa. Si nosotros vemos, esto también está publicado, este trabajo, en una tesis que tenemos de uno de nuestros residentes hace varios años ya, que se llama Hill, Tomás Hill,
pues lógicamente un 40% de todos los pacientes que describimos aquí, que ciertamente son poquitos, pero nada despreciables, tuvieron reincidencia del reflujo. Y es entonces cuando nos damos cuenta que una cosa es lo que dicen en forma inmediata y otra cosa es lo que sucede con estos pacientes y con estos agentes, con esta alternativa terapéutica a mediano y a largo plazo. Si ustedes se van a la literatura mundial, en general, las series en donde más han seguido pacientes, a veces algunos son ahí probablemente 20 meses, 30 meses, algunos un poco más, pero las tasas de resolución y de éxito también son sumamente variadas con cualquiera de Flux, Bantrix o Macroplastic, que pueden ir desde 53% y las más exitosas 91%. Y también, lógicamente, si ustedes se dan cuenta, bueno, pues van a decir, doctor, si ven y analizan con cuidado, se van a dar cuenta que los reflujos que más se resolvieron son reflujos de bajo grado. Grado 2 o grado 3, y también creo que me van a hacer la pregunta al final, bueno, doctor, pero a lo mejor esos reflujos se iban a resolver por sí solos. Y también les concedo toda la razón. Tienen ustedes que tener cuidado en elegir a qué pacientes les van a ofrecer este tipo de alternativa. Porque la cirugía abierta en manos expertas o la cirugía laparoscópica en manos expertas tiene un 98% de resolución. Este tipo de alternativas, Bantrix y Macroplastic, son buenas. En muchos casos no niego las bondades, pero en la experiencia que hemos tenido, ahorita les voy a presentar ahora la experiencia con Macroplastic, que es una serie mucho más grande. La realidad es que en el seguimiento a mediano y a largo plazo tenemos una gran recidiva. Lógicamente, a nivel privado, como muchos de ustedes ejercen su medicina a nivel privado, recuerden que tienen que tomar en cuenta características de los papás, características del paciente. Hay muchos que no quieren adherirse al tratamiento. Hay muchos que no quieren esperar esa madurez de los mecanismos de antirreflujo con la edad. Hay muchos que tampoco aceptan cirugías abiertas. Hay muchos, lógicamente, que quieren ya intentar una posibilidad y que tienen los medios económicos para quitar ese reflujo, aunque sean de bajo grado, porque se han infectado o porque ya demostraron cicatrices renales o porque ya tuvieron internamientos. A esos pacientes se los pueden ofertar este tipo de variante. Pero siempre le deben de advertir a los papás que pueden tener una recidiva muy importante. El set, para que ustedes también lo tomen en cuenta, un set unilateral de Bantrix o de Macroplastic, dependiendo de donde lo compren, más o menos está en 12,500 pesos. Además, la renta del equipo, porque no en todos los hospitales tienen cistoscopio pediátrico. Además, les cobran la aguja aparte, por lo menos 2,500 a 3,500 pesos aparte. En el caso de Macroplastic, lo van a ver, tienen y requieren de una aguja especial y de una pistola especial para poder aplicar el producto y tiene un costo adicional. Además, los gastos hospitalarios y los honorarios médicos. Entonces, si ese paciente falla y recidiva el reflujo y no era los candidatos idóneos, hablo de los candidatos, o sea, el paciente y los papás, ustedes pueden llegar a tener sinsabores. Entonces, tienen que saber todos estos detalles. Tienen que plantearles, de acuerdo, a los papás y a los pacientes todas estas posibilidades. ¿Ok? Para que lo tengan bien claro. A continuación, les voy a mostrar ahora justamente lo que nos sucede con Macroplastic. Tiene también todas estas características, son biocompatibles, son no alergénicos. Aparentemente, cuando nosotros hemos tenido que reoperar pacientes, ya sea con Bantrix o con Macroplastic o con Deflux, y entramos a la unión uretero-vesical,
en muchos de ellos hay una gran reacción inflamatoria. Hay un granuloma que se palpa en la unión uretero-vesical y eso dificulta los abordajes y los reimplantes en una segunda o en una tercera cirugía. ¿De acuerdo? Evidentemente dicen ellos que no migra, ciertamente no hemos visto migración ya a órganos vecinos y aparentemente es fácil de colocar. La presentación es esta, así lo van a ver ustedes, a diferencia de Bantris no tiene un émbolo porque requiere justamente una pistola especial. Este es el video que les voy a mostrar cómo lo hacemos nosotros. Tiene que ser en un quirófano, posición de litotomía, equipo de cistoscopía, tener listo el macroplastic. Aquí vamos a ver ahorita cómo estamos purgando justamente haciendo la cistoscopía y miren la clasificación que les digo. Este es un meato ureteral sumamente incompetente, probablemente un H3. Esta es la sustancia, miren, aquí estamos purgando la aguja. De acuerdo, estamos eligiendo el mejor sitio después de haber analizado con cistoscopía varios llenados de la vejiga. Aquí estamos ya metiendo el material. Vean, esta es la pistola de la cual les hablo. Si no tienen esta pistola, no van a poder aplicar el material. Y entonces después de eso retiramos, vemos que no haya quedado estenosado, que eyacule y además que no tenga sangrado. Y tomamos casi siempre, de ser posible, un cistograma miccional, que casi todos nos van a seguir como sin reflujo. Nuevamente, en parte puede ser por la manipulación. Hemos visto que tenemos pacientes justamente con doble sistema colector, como es el caso. Aquí vemos que no es impedimento utilizar uno de estos agentes en doble sistema colector. Vamos a dejar correr el video, lo pueden ver también. Hay que escoger el sitio que consideramos idóneo y se puede, en este caso, inyectar en medio de los dos. Ahí lo vemos, ahí introducimos la aguja. Estamos introduciendo ya el material y queda también resuelto justamente el reflujo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una serie muy grandota, esta también ya está publicada justamente en la Revista Mexicana de Urología en el año 2005. Eran 93 pacientes, tuvimos una edad de entre 2 y 15 años, un promedio de 6, tantos masculinos y tantos femeninos. Y bueno, podemos ver justamente el total de ureteros fueron 106. La verdad es que es una serie muy, muy nutrida. Vemos el éxito, ¿de acuerdo? Justamente a 6 meses, cuántos requirieron una segunda aplicación, la falla, ¿de acuerdo? Y el porcentaje de éxito. Ustedes lo pueden ver en general ahora por grados de reflujo, pues el grado 2 todos se resolvieron. Y me van a volver a preguntar, doctor, a lo mejor esos ni siquiera necesitaban cirugía y les concedo justamente el juicio. Y vean, por ejemplo, lo que pasa con los grado 3, los grado 4 y los grado 5. Eso es muy interesante. Crece el porcentaje de falla. ¿De acuerdo? En el caso de los grado 4, recuerdan si ustedes, yo les decía, había algunos ureteros que tenían, por ejemplo, vejigas neurogénicas. Eso agrava justamente trastornos de eliminación, intestino neurogénico, ¿de acuerdo? Que deben de tomar en cuenta para todo esto. Y en el caso de los grados 5 que tuvimos, o sea, evidentemente, miren, todos fallaron. Entonces, eso que nos dice la literatura de que es una opción eficiente, segura y rápida, por esa razón, les digo que no lo es tanto. Las conclusiones que quiero finalmente, para dar pie a las preguntas, es que, bueno, es un tema muy controversial, está lejos de terminar. La verdad es que todas estas controversias son buenas, todas nos nutren. Yo los invito siempre a estudiar, estratificar exhaustivamente y adecuadamente a sus pacientes para evitar estudios innecesarios, para evitar estudios caros, para evitar estudios que son uno muy junto del otro, que desgaste a la familia, que desgaste todavía más al paciente. Nosotros tratamos de aplicar un modelo que se llama de arriba hacia abajo, en donde ya los histogramas, si después de la cirugía o después de la aplicación de la laparoscopía o de aplicación de agentes de abultamiento tisular, vemos que ya no se infecta, que está creciendo bien, que no tiene fiebre, ya no les hacemos histogramas miccionales. Antes sí lo hacíamos justamente al mes, lo hacíamos justamente a los 6 meses y lo hacíamos una vez por año, por lo menos 2 años, y además íbamos viendo sus gamagramas, su curva de crecimiento y desarrollo, sus pruebas de funcionamiento renal y su evaluación junto con nefrología.
Pero ahora hemos aprendido que ya los histogramas miccionales más bien los hemos sustituido por gamagramas con DMCA, gamagramas también con MAC3 con diurético y lógicamente ultrasonido y todo lo demás en cuanto a historia clínica y revisiones. Y finalmente, bueno, también están surgiendo técnicas cada vez más refinadas. Me preguntaba justamente el doctor Julián al principio que si ya teníamos armónico de 3 milímetros, si ya teníamos engrapadoras de 3 milímetros, si ya teníamos endogey. La realidad es que cuando esto salga, seguramente todos vamos a brincar de alegría y vamos a tener más opciones de mínima invasión que podamos ofertarle a los pacientes. Justamente hay que tratar de refinar el estudio y el abordaje de nuestros pacientes, colegiar los casos, preguntar a los colegas que tengan más experiencia que nosotros, para que lógicamente podamos otorgarle al paciente más beneficios y definitivamente más tranquilidad a nosotros al estar seguro que estamos manejándolos en base a los estándares internacionales. Y finalmente, bueno, pues saber que hay que darles un enfoque integral, no solo tratar el reflujo, tratar el intestino, tratar los trastornos de eliminación, tratar la vejiga neurogénica, tratar las médulas ancladas, tratar todo, incluyendo a la familia, la angustia, el apoyo a todos los integrantes. Seguramente con esto tendremos mejores resoluciones a todos niveles. Les agradezco muchísimo su paciencia, les agradezco su atención. De verdad, muchas gracias y aquí estoy para todas sus preguntas. Doctor Jorge, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Salvador. La verdad es que excelente ponencia y muchas felicitaciones. Tenemos algunas dudas. Mira, uno de los doctores preguntan, ¿qué porcentaje en tu población, tu hospital, de pacientes con reflujo vesiculolateral presentan nefropatía secundaria a esta y que evolucionen a una falla renal? Sí, la verdad, doctor, es que en general sí vemos que son una gran cantidad. Es decir, nosotros, sobre todo con los pacientes que tenemos, mire, el Centro Médico La Raza es un hospital sui generis, no es el mismo hospital que pudiéramos encontrar, lo digo con todo respeto, en toda la República, es decir, es el más grande de todo el país y de América Latina. Tenemos casi 800 camas sensables y eso nos permite recibir una gran cantidad de población. Desafortunadamente también es una población que a veces llega ya en estadios avanzados, que los estuvieron viendo en otros lugares, a veces, por ejemplo, médicos generales, médicos familiares, ¿de acuerdo? Y que tenían fiebre sin causa aparente, tenían síntomas urinarios algunos. Ustedes y yo sabemos que muchos de nuestros niños no presentan síntomas y cuando ya llegan con nosotros ya tienen un gran daño. La gran mayoría, doctor, yo sí le puedo decir que el 60% de la población que recibimos ya tiene un daño establecido por gamagrama y además, lógicamente, por pruebas de funcionamiento renal a través de nefrología. Creo que no debería de ser la generalidad de la población mexicana. Deberíamos de diagnosticarlos, deberíamos de tratarlos y de abordarlos tempranamente, pero nuestro sistema desafortunadamente a veces no favorece esas condiciones y la pobreza de nuestra gran cantidad de población, casi 60 millones de pobres, tampoco ayuda. Ok, otra pregunta, Salvador. En la técnica de Cohen, ¿qué calibre de sutura recomienda? ¿Monofilamento? Nosotros utilizamos Vicryl, doctor, es lo que tenemos justamente en la raza. Habitualmente, por ejemplo, de adentro hacia afuera, cuando vamos nosotros, por ejemplo, a remodelar el uretero, si hacemos un Star, un Hendren o un Kalsinski, utilizamos 5 ceros de Vicryl. Recordemos, hacemos justamente de distal a proximal, hacemos justamente un surgete continuo y ya que vamos a llegar a la porción que vamos a reimplantar, utilizamos puntos simples. Para si tenemos que recortar el uretero, en caso de que son ureteres muy largos,
lógicamente podamos adecuarlo al tamaño de la vejiga y al túnel submucoso. Lo fijamos también, doctor, a veces utilizamos 5 ceros o 6 ceros y cerramos la vejiga habitualmente con 3 ceros de Vicryl. Podemos utilizar crómico para la mucosa y Vicryl para el resto de las capas. Habitualmente justamente hacemos puntos simples y bueno, pues es básicamente como lo manejamos. Antes, como vieron en el video, les dejábamos cistostomía protectora. Ahora ya les dejamos catéter doble J y además una sonda transuretral, sobre todo en las nenas. Cuando son varones, en algunos casos seguimos dejando cistostomía protectora para tratar de disminuir la incidencia de estenosis a nivel uretral, doctor. Ya que estás en ese tema, preguntan, ¿cuánto tiempo dejas o sugieres dejar o manejar el doble J en los pacientes posoperados de Habitualmente implante? nosotros se los dejamos 6 semanas, doctor. Casi siempre, doctor, cuando por alguna razón, por ejemplo, salvo casos muy especiales, ¿verdad? Hemos visto cuando por alguna razón no toleran el doble J, que tienen mucho dolor, que tienen mucho espasmo, que tienen contracciones no inhibidas y que a pesar de que les damos anticolinérgico, de acuerdo, y analgésicos, la realidad es que a veces hemos tenido la necesidad de sacarlos a los 21 días. Y hay otros pacientes, claro, cuando hicimos remodelación ureteral muy extensa o bilateral, para tratar justamente de que remodele bien, de que no se vaya a estenosar, podemos llegar a dejarlos hasta 3 meses el doble J, pero siempre vigilándolos, porque recuerden que también los doble J, uno, se pueden llegar a olvidar y se pueden llegar a calcificar. Y les damos seguimiento con examen general de orina y cultivo también para ver que no estén infectados. Si tenemos un germen que ustedes ya también lo saben, que representa una indicación absoluta como una cándida, como una pseudomona, pues en ese momento, en el momento en que se diagnostique, tenemos que sacarlo, ¿no? Pero son esos en general los tiempos que los dejamos, doctor. Okay. Otra pregunta. En el uso de flux por endoscopía, de un grado 5 comentabas, puede llegar hasta un grado 3. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo consideras esperar para valorar una reintervención o reinserción de este tipo de polímeros o ya te vas directamente a un reimplante quirúrgico? No, habitualmente, doctor, depende de muchos factores. Mire, si, al mes habitualmente le hacemos un cistograma miccional. O sea, tomamos uno posquirúrgico inmediato y luego uno al mes. También hacemos una valoración justamente con ultrasonido para ver que no lo hayamos dejado estenosado. Si vemos que sigue refluyendo en el mismo grado, en ese momento pues sabemos que hubo una falla en el procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces tomamos la determinación dependiendo de muchos factores. Mire, en el seguro social, la verdad es que yo soy muy afortunado porque el Macroplastic, no el caso de Deflux, tampoco el caso de Bantrix. Bantrix nos proporcionaron un tiempo, por eso pudimos hacer también ese estudio que puse a consideración de ustedes, pero Macroplastic sí estaba en el cuadro básico, entonces ustedes vieron, son muchísimos más ureteros. No le costaba al paciente, pero si es un paciente que tengan privado, en el caso de quien hace la pregunta, pues tiene que considerar uno primero decirle y darle la noticia a los papás de que falló la cirugía. Y recuerden, doc, como les dije, pues seguramente si fue privado pagaron hospital, pagaron el Deflux, pagaron el cistoscopio, pagaron la renta del equipo de cistoscopía y además pagaron los honorarios médicos. Entonces, si el cirujano tiene muy buena relación con los papás y tienen los medios, puede plantearles, en cuanto termine esto al mes, evidentemente, a más tardar a los 3 meses que hubo falla terapéutica en cuanto a que no segunda aplicación. Si ellos dicen, doctor, no tenemos los medios, entonces yo creo que más vale irse a la segura y plantearles una cirugía abierta o laparoscópica, la que ustedes dominen. Esa nos va a dar un porcentaje, como ya lo vimos en manos expertas, a nivel internacional se sabe, arriba del 98%. Ok. Otra pregunta, Salvador. Uno de los doctores preguntan que si consideras realizar pruebas de funcionamiento renal, supongo que vaciamiento, contracción, capacidad de la vejiga, previo al manejo quirúrgico o como Sí, protocolo de doctor. reflujo De vesicolateral. hecho dentro de la, creo que fue la segunda diapositiva, Y así es, justamente, comentabas. sí les decía que se tiene que hacer pre y post todos esos controles para que verdaderamente tengamos la certeza
de que la maniobra terapéutica que nosotros implementamos tuvo el efecto que queríamos, que era pues idealmente que desaparezca el reflujo, que dejen de infectarse, que crezcan y se desarrollen bien, que el riñón también crezca y se desarrolle bien, que sus pruebas de funcionamiento renal están de acuerdo a las tablas que maneja nefrología y que todo está bien, que ya no en los DMCA ya no se establecieron nuevas cicatrices, sería maravilloso. Otra pregunta. En pacientes con vejiga neurogénica, ¿se llega a valorar la cirugía o recomienda solo seguimiento o qué recomienda? Mire, la verdad, doctor, es que esa es una pregunta bien interesante porque, por ejemplo, nosotros hemos aprendido que primero tenemos que darle manejo integral a la vejiga neurogénica, al intestino, justamente a la médula también, o sea, trabajamos con neurocirugía, trabajamos con gastropediatría, trabajamos justamente con rehabilitación, trabajamos con, y nosotros como urología pediátrica, nutrición, que evacúen bien, que vacíen bien, que ya les hacemos urodinamia, todo, porque si no mejoramos la vejiga, así usted lo reimplante 2, 3 o más veces, siempre puede estar destinado al fracaso. Y recuerde que lo que más le desgasta a una familia y a un paciente es justamente eso, el fracaso recurrente, evidentemente también el seguirse infectando, el seguir teniendo daño renal, el llegar a terapia sustitutiva. La verdad es que a veces contribuimos a que darles la puntilla a los pacientes y el que ese desgaste sea mayor. Otra pregunta, Salvador. En pacientes que tengan reflujo grado 1, grado 2, ¿recomiendan tratamiento antibiótico? ¿Qué tipo de antibiótico y por cuánto tiempo? Sí, mire, la realidad, doctor, es que esa también es una pregunta súper controversial. Podemos encontrar metaanálisis en Europa, en Estados Unidos y en diferentes grupos que son líderes en urología pediátrica, en donde siguen habiendo muchas controversias en si le doy profilaxis o no. ¿De qué dependerá? De su paciente. A lo que voy es lo siguiente. Yo tengo pacientes con reflujo grado 1, grado 2, ajá, o 50% de grado 3 que mes con mes, al principio, cuando los empiezo a captar, después cada 3 meses, después cada 6 meses, después cada año, les voy espaciando primero examen general de orina y cultivo. Si sale estéril y sin desarrollo bacteriano, entonces no les doy nada. Si además tienen crecimiento y desarrollo normal, sigo sin darles nada. Si además, lógicamente, en el cistograma de control que les hice en forma basal, llenan bien, vacían bien a pesar del reflujo y es de bajo grado, tampoco les doy nada. Y mejor aún, si por ejemplo es un grado 3 o un grado 2 y en los controles y con crecimiento y desarrollo va disminuyendo de grado, pues eso va comprobando que el abordaje y el análisis que hice fue correcto y entonces que no fue inadecuado no darle antibióticos. Si por el contrario, como les decía, todos hemos tenido esos niños, jefe, que dice, tiene un reflujo grado 1, tiene un reflujo grado 2 o tiene un reflujo grado 3, no crece, se infecta, apenas le retiramos la profilaxis, como puede ser amoxicilina, ajá, sobre todo menores de 3 meses, como puede ser trimetopin, como puede ser nitrofurantoína, y evidentemente se siguen infectando esos pacientes, a pesar de ser bajo grado, si tienen cicatrices renales, deterioro de la función renal, de acuerdo, falla para crecer, falta de miedo, hay que darles una alternativa, la que ustedes gusten. Yo no critico y no estoy en contra de agentes de abultamiento tisular, pero siempre que a los papás los pongan al tanto de que puede recidivar. Si quieren hacer cirugía, tampoco sería criticable, doctor, en esos casos. Ok, otra pregunta que como comentabas al principio, Salvador. Para las plastías de uretero, la endoguía, ¿la han utilizado? ¿Recomiendas? ¿O cómo ves el desarrollo de esto? Fíjese que ahora que dice, no la he utilizado en ureteros, ¿no? Porque usted y yo sabemos que la irrigación ureteral es sumamente compleja. Tenemos diferentes niveles, diferentes fuentes de irrigación y nos arriesgamos, al menos a mí me da temor que se vaya a necrosar el uretero. Tuvimos un caso que venía derivado de Monterrey, manejado por urólogos de adultos, lo digo con respeto,
que intentaron una circunstancia de este tipo y desafortunadamente se perdió el uretero. Tuvimos que hacer una transuretero-uretero anastomosis para con el pedacito que nos quedaba, el cabito que nos quedaba de uretero, ¿de acuerdo? Pudiéramos justamente conservar viable ese riñón. Lo que sí hemos intentado, doctor, es, por ejemplo, utilizar justamente los tapering o las engrapadoras, ¿de acuerdo? Para ampliaciones vesicales. Y contrario a lo que nos decían los libros y la literatura anterior, que formaban litos, que formaban muchas complicaciones, la verdad es que les ha ido muy bien. Inclusive en las cistoscopías que hacemos de control, no logramos establecer en dónde está la línea de grapas porque se epiteliza por la mucosa vesical. Entonces no les da problemas, no hacen litiasis. Es una cuestión que a lo mejor sería interesante que en varios centros de la República o con varios de los compañeros que nos escuchan pudiéramos intentarlo a nivel vesical. No estoy diciendo uretero. Utilizarlo y ver cómo nos va. Sería bien interesante, doctor. Bueno, creo que pues no hay más dudas. Muy, muy completa tu plática. La verdad es que todas las dudas creo que como comentas están explicadas excelentemente, amigo. Muchísimas gracias, Salvador. Todo el mundo te felicita. Varias felicitaciones a médicos de Sudamérica que tenemos el placer de tenerlos como invitados. Agradecerte de parte del Colegio de Cirugía Pediátrica de Quintana Roo, pues tu apoyo, esa excelente ponencia y pues siempre es bueno saber gente que maneja un centro de concentración a nivel nacional y un gran lugar. Muchísimas gracias. Doctor, Dime, Salvador. les agradezco yo a ustedes la oportunidad, de verdad, para mí me nutre esto, yo no lo sé todo, no lo manejo todo, yo sé que gentes como ustedes, de Sudamérica, de todos lados que están participando, que tienen muchísima más experiencia que yo, muchísima más habilidad que yo. La verdad es que estoy a sus órdenes, la raza es su casa y para lo que necesiten, con mucho gusto, doctor, estoy a sus órdenes. Pues sí, mira, tuvimos más de 105, 107 participantes y posteriormente aparecerá en el sitio de nuestra página del Colegio de Cirugía Pediátrica de Quintana Roo, ya sea en el Face o ya tenemos una página de YouTube. Serán bienvenidos para poder disfrutar nuevamente de esta excelente plática y ponencia. Salvador, muchísimas gracias, te agradecemos. Nuevamente les agradecemos su atención y nos vemos en 15 días. También a la compañía Senocian, de División ITRA, le agradecemos su apoyo para poder tener esta plataforma y poder tener la cantidad libre de participantes y el tiempo sin ningún problema para andar con prisas y poder disfrutar toda esta excelente ponencia. Doctor, muchísimas gracias, te agradecemos a nombre de todo el colegio de gracias a ustedes nuevamente a todos. por la posibilidad. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, muy gracias, saludos a todos y agradecemos su atención. Muy amable. Gracias, muy amable, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, gracias, Salvador, buenas noches a todos.